Entonces es un placer de estar con ustedes el día de hoy. Soy pastor otra vez de la Iglesia Unión, quedado en Moravia. Nosotros tenemos la particularidad que somos una congregación multicultural y bilingüe. Entonces todos los mensajes y prédicas son compartidas en inglés y español. Y sí, estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Pasé un par de semanas un poco solito. Mi familia, mi esposo y mis dos hijos fue a Europa, a Bélgica, para visitar la hermana y el sobrino allá. Y cuando regresaron, ustedes, los padres, saben cómo es que a veces de un momento para otro los chicos crecen tan rápido. Y yo lo noté de mi hijo Samuel, viéndolo a la par de su entrenador de básquet, ahora tienen la misma altura. El entrenador dijo, de ahí Samuel, ¿qué le pasó? ¿Qué es lo que comió ahí en Europa? ¿Algún frijol mágico? ¿Qué es lo que pasó? Mejor que usted más bien regrese por un par de semanas o meses más para regresar un tipo Jokic, uno grande ahí que juega básquetbol. Pero no estoy muy contento que ellos están de nuevo. Pero uso esa ilustración para hablar sobre la transformación. Mis hijos regresaron transformados físicamente. Y hoy quiero comenzar haciendo reflexión juntos sobre la transformación. ¿Cuál es nuestra relación o nuestra posición en cuanto a la transformación? Aquí hoy quiero proponer 3 posiciones diferentes el día de hoy. El primero sería, no, gracias, estoy bien. Y esto es una posición que puede tomar un individuo o hasta una iglesia, incluso una denominación. Hay denominaciones que yo crecí en una iglesia en que la denominación está conocido por un mensaje que viene, que Dios está haciendo un proceso, es un proceso lento, pero no hay este ánimo, ser cambiado, ser transformado. Entonces, y también hay otras iglesias, existe algo que se llama la hipergracia, ¿verdad? Algo que hay tanta gracia que no me interesa cambiar, porque Dios me ama como soy. Acabamos de cantar que Él nos ama como somos, pero también, por supuesto, Él quiere hacer una obra en mí. Él no quiere que yo soy el hijo bebé después de 10, 15, 20 años. Entonces, esta primera postura, esta primera posición es, no, más bien, no me interesa ser transformado. Y hay bastantes, no sé, si pongamos un porcentaje, tal vez llega, no sé, casi hasta el 50% de las iglesias que, sin decirlo, el mensaje de ellos sobre la transformación es, mejor no, mejor quédense como son y experimenta el amor de Dios y no ser cambiado, transformado. La segunda posición es salir adelante con las uñas. ¿Qué quiero decir yo con esto? Vamos a usar pura determinación. Vamos a agarrarnos y con puro esfuerzo tratar de cambiar. Con más oración, con más ayuno. Yo he visto hasta pastores que están a veces a menudo quejando con sus congregantes porque no han sido transformados, no están poniendo suficiente energía. Muchos de ustedes tienen los mismos problemas que antes, hace un año, siguen en los mismos problemas. Entonces hay que esforzar más fuerte. Por supuesto, nosotros queremos ser transformados, pero este es el mensaje correcto, este es lo que debemos de estar proclamando, este es lo que debemos de estar escuchando. Con más esfuerzo vas a ser cambiado, transformado. Y yo honestamente siento que en realidad una buena cantidad de iglesias tiene este mensaje. Es decir, la tercera opción queda en la minoría, pienso yo, en las iglesias. Y esta tercera frase viene de una frase
que lo popularizó el pastor John Piper. Muchos de ustedes han escuchado de él, pero otros lo han escuchado. En inglés dice beholding and becoming, o en español, contemplación y transformación. Contemplar y ser transformado. Y hoy vamos a hablar de esto. En realidad, Elmer quitó como un 50% de mi mensaje y el pastor Carlos Chacón el otro 50%. Entonces, más bien creo que hoy, ojalá que hay algunos borrones que les sirve hoy, porque en realidad seguimos con este tema de fe, que tenemos que fijar nuestros ojos en Jesús, tenemos que contemplarlo. ¿Qué es lo que pasa cuando contemplamos la belleza de Jesús? No están mis notas, pero pueden buscar el Salmo 27:4. Cuando David el rey dice, esta es mi misión, este es para qué yo vivo. Es para contemplar la majestad, la belleza de Dios, para quedarme en su templo y verlo. No es para expandir el territorio de Israel. Muchos de nosotros sí queremos expandir el territorio, por supuesto, pero David entendió que todo comienza de contemplar, de ver a Jesús, de ver a Dios. Y la palabra que usan los autores del Nuevo Testamento sobre la transformación, les va a parecer muy conocido, es metamorfo. ¿En qué suena? En metamorfosis, ¿verdad? Este proceso que pasa con la mariposa es una transformación. No debemos de estar sorprendidos que la palabra transformación tiene que ver con este cambio radical que uno no hace por deseo, sino en realidad fue creado para pasar por este proceso. En realidad, esta palabra, metamorfo, sale 4 veces en el Nuevo Testamento, solamente 4 veces. Y 2 de esas 4 veces sale en los evangelios, cuando está hablando los evangelistas sobre la transfiguración. Cambia por un momento. Frente de sus discípulos, Jesús muestra esta gloria, la gloria que Él ha tenido desde antes de la fundación del mundo. Es una transformación, es un metamorfosis. Esas son 2 veces. Las otras 2 veces, uno de ustedes tal vez lo conocen bien, está en Romanos 8, cuando se habla sobre la transformación de ser renovados por la transformación de su mente. Pero hoy quiero enfocarme en el último que está, y vamos a ponerlo ahí, creo que en la pantalla, pero ustedes pueden buscarlo ahí. En 2 Corintios capítulo 3, Pablo está hablando de la mayor gloria que viene del nuevo pacto. Él está comparando a Moisés y la gloria que él tiene sobre él en el monte Sinaí, pero después hay otra gloria. Una gloria más grande que tenemos en el nuevo pacto. Y en 2 Corintios 3:18 dice, aquí estamos viendo la base bíblica de este principio, contemplación y transformación. Dice Pablo en 2 Corintios 3:18, por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como un espejo, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahí está el metamorfo, somos transformados de gloria en gloria. ¿Cómo? ¿Como resultado de qué? Como resultado de mirar la gloria de Jesús. Un segundo texto en que vemos este principio también está en 1 de Juan, capítulo 3. Yo recuerdo de este versículo, el primer versículo del capítulo 3 de 1 de Juan, porque mi abuela era una abuela que
que le gustaba siempre cantar himnos. Cuando ella cocinaba, cuando ella limpiaba, siempre estaba cantando. Y ella me enseñó, no voy a hacerlos el privilegio de cantar la canción hoy, pero mi abuelita siempre cantaba este versículo basado en el primer versículo de primero de Juan, versículo 3. Dice, miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. Wow. Somos llamados hijos de Dios. No dice que nosotros vivimos como hijos. No es una metáfora para entender nuestra relación. No somos como hijos, sino la palabra dice, nosotros somos hijos. Y desde el principio de este año, a través de Dios hablándome, a través de Dios usando a otros amigos también a hablar conmigo indirectamente, Dios me está retando con esta idea de vivir como hijo. Entonces, a vez en cuando yo me pregunto, en la situación en que estoy, con la decisión que estoy tomando, ¿estoy pensando como hijo amado o como huérfano? Cuando estoy en un conflicto, cuando me siento que no me están entendiendo, cuando no me están poniendo atención, cuando no hay afección, cuando no hay atención, tendemos de responder como huérfanos. Entonces yo les invito en sus hábitos de la mente pensar, estoy viviendo, yo conozco, una cosa es conocer doctrina, conocer que yo soy hijo. Es otra cosa estar cuestionando cómo estoy respondiendo en el día a día, en esta situación. Piensen en el conflicto tal vez en que tienen en este momento. Los pregunto, su actitud es una actitud de un hijo amado que ya tiene ganado toda la atención, todo el afecto de su Dios Padre. ¿O estamos respondiendo con una mentalidad de huérfano? Bueno, sigo con el texto. Dice, el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Me gusta este texto, porque dice, y aún no se han manifestado lo que hemos de ser. Wow. Lo que está diciendo Juan ahí es que ustedes no son capaces. Mi cerebro es del tamaño de maní, es tan pequeño que yo no puedo ni entender. Con el pequeño cerebro que tengo puedo entender un poco de qué es de ser hijo de Dios. Pero Juan está diciendo, hay cosas ahí que ustedes ni pueden entender. Hay mucho más que viene. Ahora estamos llegando al texto sobre la contemplación y transformación otra vez. Y dice en el versículo 3, sigo en la segunda mitad del versículo 2. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Una pregunta. La segunda mitad del versículo 2 está hablando sobre una realidad actual, presente para Juan, o le está hablando sobre algo en el futuro. ¿Qué piensan? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando sobre un día en el futuro. Que un día Jesús va a dividir el cielo y Él va a regresar por su amado, por la iglesia. Y cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Es decir, en el momento que nosotros, los que están en la tierra, cuando Jesús regresa, vamos a ser transformados, vamos a ser semejantes a Él, porque vamos a ver en la cara de nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey, nuestro juez, nuestro amante. Vamos a ver
su amor, vamos a ver su justicia, vamos a verlo cara a cara. Igual como dice en 2 Corintios capítulo 3, de verlo, vamos a ser transformados. Los evangelios describen interacciones con Jesús, que las personas eran tan impactados, los niños corrían hacia Él, porque nunca habían conocido un hombre, una persona como Jesús. Estaban cautivados. Estaban cautivados. Y un día vamos a ver la cara de Jesús, cara a cara, y ser transformados. Este es un día futuro que viene, pero mira, escucha esto. El versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Este versículo es tan teólogo como práctico. Primero está hablando sobre una realidad futuro, pero también habla sobre una realidad actual. Las iglesias de Viña les gusta centrarse en este principio de ahora y el todavía no del reino. Qué bueno es este versículo para ilustrar este concepto. Porque algún día real, Jesús va a regresar a este planeta para salvar su pueblo. Dios es un Dios que hace promesas y que cumple promesas. Todas las promesas que Él tiene para su vida los va a cumplir. No puede no cumplir sus promesas. Viene un día cuando Él va a regresar y establecer su reino de paz, su reino de justicia. El mundo está lleno de conflicto y injusticia, pero viene un día cuando Jesús va a regresar. Esa es una realidad que viene en el futuro. Pero dice el versículo 3 de nuevo, y todo aquel que tiene esta esperanza actualmente se purifica. ¿Cómo es que esto pasa en realidad, en la realidad? Está diciendo, cuando consideramos el futuro, se pasa una transformación dentro de nosotros ahora. Solo de pensar en lo que va a hacer Jesús en el futuro, tiene un resultado en nosotros hoy. Ahí está hablando de la pureza. Una manera que podemos desempacar esto es pensar en lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Muchos de nosotros luchamos con algo en la vida. Luchamos con una actitud, luchamos con la ira, la impaciencia, con lo que sea. El enemigo quiere decir, con tal actitud o tal pecado, el enemigo quiere decirnos, mira, eventualmente va a rendir, va a hacer lo que Dios no quiere que hagas. Entonces, mejor hacerlo de una vez. Muchas veces es la tentación, la mentira que hace el diablo. Pero nosotros podemos responder a esta mentira y decir, yo sé cómo termina la historia. Yo sé que va a ser un día en que este pecado en que yo estoy luchando no existe. Voy a tener que cuestionar en 1,000,000 de años, cuando tengo una mente renovada, cuando tengo un cuerpo resucitado, en 1,000,000 de años yo voy a pensar, ¿cómo era luchar con esta tentación? Ni recuerdo, no puedo ni siquiera pensar cómo era este pecado. Y algo pasa cuando nosotros comenzamos a pensar, hay un día en que yo no voy a luchar con esto. Hay un día en que estas cadenas no van a estar alrededor de mis manos. Viene un día. Yo sé quién tiene la última palabra. Lo que Juan está diciendo aquí, que solamente el hecho de pensar sobre el día que viene, tiene un resultado ahora. La realidad de pensar en lo que viene tiene el efecto
de purificarme ahora. Porque yo sé, yo puedo perseverar, porque yo sé lo que viene. Pero otra vez, lo vimos en 2 Corintios 3, dice, los que miran a la gloria del Señor son transformados. Ese fue el vocabulario en 2 Corintios 3. En Juan 3 vimos, lo veremos tal como Él es. Y hoy quiero leer un tercer texto para basar esa idea, este principio de contemplación y transformación. Hay muchos otros versículos, pero cada uno de esos tres tiene una perspectiva un poco diferente. Juntos leímos Hebreos 12, 1 y 2. La iglesia en que está escribiendo el autor de Hebreos es una iglesia que está sufriendo y que tiene bastante tiempo. Y los eruditos piensan que esta iglesia está pensando, tal vez mejor volver, tal vez mejor renunciar la fe, porque qué difícil es de perseverar con la fe. Y dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1, por lo tanto también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, libraremos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El versículo 2 que dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Ahí está hablando. Se puede perseverar si ustedes fijan su mirada en Jesús. Bueno, hemos hablado un poco sobre la base bíblica. Otra vez, podemos, no tener una posición hacia la transformación y decir, estoy bien como soy. Tratar de esforzarnos. O la Biblia nos está diciendo que algo pasa cuando fijamos nuestra mirada en Jesús. Hay un proceso que transforma a uno. Pero, ¿cómo se ve esto en lo práctico? Hay que ser un poco prácticos aquí, ¿verdad? Hay que aplicar. Justo ayer estaba en una reunión de Zoom y un pastor nos decía, la revelación sin aplicación nunca conduce a la transformación. Qué bueno esto, ¿verdad? Podemos recibir mucha Biblia. Qué importante es la Biblia. Pero la revelación sin aplicación nunca nos llega a la transformación. Pero seguimos hablando con lo práctico, porque qué difícil es entender esos versículos sobre Jesús. Porque sí, primero de Juan habló de que viene un día que vamos a verlo cara a cara, pero en este lado de la eternidad, justo en esta semana estamos hablando de esto. ¿Qué hacemos? Yo nunca he tenido una experiencia personal con Jesús manifestado en frente de mis personas. Es posible que alguien aquí en la tierra lo ha tenido, pero yo nunca he visto la cara física de mi Señor y Salvador. Justo en el versículo 2 que vimos en Hebreos 12, otros dijo, fijemos la mirada. Pero ahora en el versículo 3 dice, por lo tanto, consideran a aquel que sufrió tanta contracción de parte de los pecadores, para que no se cansan ni se desaniman. Ahí hay dos declaraciones casi paralelos. En el versículo 2 dice, fijen su mirada en Jesús. Pero ahora en el versículo 3 hay un versículo paralelo que nos explica cómo hacer esto, porque no puedo verlo cara a cara. Entonces, ¿qué hago? Considerar, reflexionar.
meditar, pasar tiempo pensando en Jesús, en su corazón. Hay que pasar tiempo meditando sobre Jesús. Muchas veces estamos tan llenos de programas y actividades. Otras hemos estado hablando el día de hoy, que hay que fijar nuestra mirada en Jesús. A veces cuando tengo a alguien que me dice, mira, yo honestamente cuando leo la Biblia no recibo mucho. ¿Qué hago? Bueno, hay mucho de lo que uno puede hacer. Uno puede llevar cursos para entender un poco sobre la Biblia, pero mi primer consejo que uno puede hacer a partir de este momento, mi primer consejo es, pero lea la Biblia más lento. Lo lea más lento. Es la palabra de Dios. Está viva. Está viva. Una vez escuché a alguien decir que la Biblia es más profundo que es ancho. La Biblia tiene muchas páginas, es muy ancho, pero hay más profundidad en la Biblia. Hay joyas que ni hemos podido conocer porque no hemos pasado tiempo. Cuando era niño, mi mamá me puso en clase de piano un par de veces. Y tuve un profesor de piano que siempre decía, cuando tuve algunos problemas con el piano, siempre decía, más lento, más. Pero siempre yo pensé, no, este es exagerado. No, más lento. Y yo aprendí casi, incluso un principiante en el piano puede tocar piezas un poco difíciles si lo hace demasiado lento. Hay un principio que a veces podemos llegar a cosas muy profundas, muy buenas si lo hacemos más lento. Si tomamos el tiempo de decir, Dios, ¿qué quiere decirme? Acabo de leer esto y no lo entiendo. Muchas veces Dios quiere decirnos, bueno, léalo otra vez. Y otra vez, y otra vez. Pero, ok, esto es algo un poco práctico que podemos hacer. Sí, meditar en la palabra. La palabra meditación significa simplemente pensar en algo profundamente, vez tras vez. Y quiero que nosotros, incluso en el medio de esta pequeña ponencia que tengo hoy, vamos a hacer algo práctico. Pero primero yo quiero que cada persona en un par de segundos lo van a compartir una palabra o una frase con alguien a la par. Pero primero quiero que ustedes piensen, ¿qué es lo que ustedes quieren recibir del Espíritu Santo? ¿Qué palabra? Lo vamos a decir en una manera positiva, entonces no vamos a decir, bueno, no quiere pecar en esto y esto. No, vamos a hablar una palabra. Tu palabra podría ser, bueno, necesito más paz en mi vida. En otras palabras, si lo que ustedes están pensando suena un poco negativo, bueno, me siento un poco deprimido, hágalo, cámbiala a la contraparte. Necesito paz, necesito la paz de Cristo en mi vida. O tal vez necesitan más obediencia, están luchando de ser obediente. O tal vez algunos de ustedes quieren pedir más paciencia. Ay, siempre les cuesta esperar. Tal vez su palabra es pureza. Están luchando con pureza. Pero quiero que ustedes, que cada persona tenga una cosa, porque vamos a entrar a la presencia de Dios y pedirlo. Porque otra vez, una posibilidad puede agarrarme, esforzarme. Si yo quiero ser más obediente, yo puedo poner más alarmas, más recordatorios, más esto que el enemigo me recuerda. Esta era la opción número 2. Puro esfuerzo. ¡Ah! Y en mi experiencia, eso no sirve. Hay algo que pasa cuando considero la obediencia de Cristo. Hay muchos textos, casi cualquier. La Biblia nos dice que tenemos
un intercesor, un sumo sacerdote que puede entendernos. La palabra se hizo carne y nos conoció, nos puede relacionar, nos puede entender. Entonces, hay tanto en los evangelios, en la palabra de Dios en general, que nos da posibilidad de meditar. Si yo necesito meditar sobre, por ejemplo, la obediencia de Cristo, ¿cuál pasaje puedo meditar para conocer la obediencia de Cristo? Hay muchos. Pienso yo, no sé, la tentación de Jesús en Lucas 4 sería bueno. Si, por ejemplo, si quiero meditar sobre la paz de Cristo, si necesito más paz en mi vida, ¿cuáles textos puedo meditar? Son muchos. Hasta Isaías, que dice que Él es el príncipe de paz, puedo meditar. Jesús, tú eres tan paciente o tienes tanta paz conmigo. Este Señor pudo dormir durante una tormenta en el mar de Galilea. ¿Qué pasó con él? Que él tenía tanto paz, la paz de su corazón. Jesús estuvo lleno de paz. Hay un par de veces cuando era como 5 de la tarde aquí, mi esposo me estaba escribiendo desde Bélgica y yo como, ¿qué le pasó? Es muy tarde. ¿Por qué me estaba escribiendo? Ay, sí, tuve una conversación un poco pesada, no pude dormir. Nos pasa a veces, ¿verdad? Que no podemos dormir porque no tenemos paz. Pero Jesús tenía mucha paz. Ok, entonces, todos tienen una palabra. No tiene que ser la palabra más profunda, pero quiero que busquen a alguien a su derecha, a su derecha y a su izquierda, y compartes esta palabra, lo que van a pedir al Señor. Vamos a pedir una calidad que necesita al Señor. Entonces, tomamos unos 5 o 10 segundos para compartir esta palabra con por lo menos una persona. Ok, muy bien. Ahora vamos a ser muy prácticos. Hemos estado hablando hoy sobre cómo podemos cómo debemos de fijar nuestra mirada en Jesús. Ahora, en vez de esforzarnos, lo que vamos a hacer es tomar un minuto en silencio aquí y vamos a meditar en esta calidad, en esta característica, en el corazón de Jesús. Esto es un poco difícil de hacer en solo un minuto, pero yo creo que Dios puede responder en solo un minuto. Si viene en la mente, tal vez viene en la mente una parábola de Jesús, una narrativa, una historia de Jesús, pero básicamente nuestra oración es, muéstrame, Espíritu Santo, el corazón de Dios como Él es tal. ¿Ok? Bueno, vamos a cerrar los ojos y invitar al Espíritu Santo. Muéstrame, Espíritu Santo, el corazón de Jesús.
Amén. Dios me puso en el corazón hacer algo que no había pensado antes, pero en este momento yo estaba pensando sobre todas las situaciones que tengo en la iglesia. A veces yo estoy un poco impaciente porque algunos de la iglesia, ¿verdad? Sigo, ¿verdad? Dando la misma ayuda y no hay cambios. Uno puede utilizar la palabra, los evangelios, pero incluso uno puede hablar de cómo es Jesús con nosotros hoy en día. Yo comencé, mi oración hace poco fue, Jesús, tú eres tan paciente conmigo. Wow, qué paciente es Dios con nosotros. Y aquí estoy yo, siendo tan impaciente con otros, pero Dios tiene tanta paciencia conmigo. ¿Entienden la idea de qué significa contemplar y ser transformados? La idea es, en vez de otra vez esforzarnos con puro esfuerzo, pura determinación. Bíblicamente hay base para este concepto de que más bien si queremos ser transformados, 2 Corintios 3 lo decía lo más claro, uno está transformado viendo a Jesús, la gloria de Jesús. Hay una invitación que si nosotros queremos ser transformados, hay que verlo cara a cara. Hasta ahora, bueno, esta ponencia de hoy, recuerda que se titula La fe como motor del cambio, de la transformación. Hemos estado hablando hasta ahora sobre la transformación, sobre el cambio. Ahora, ¿qué rol tiene la fe en este aspecto? Bueno, justo después de Hebreos 12, en que el autor dice que Jesús es el autor y quien perfecciona nuestra fe, está el capítulo famoso, la sala de fama de los héroes del Antiguo Testamento que tenía fe. Y comenzando este capítulo, el capítulo anterior, el capítulo de la sala de fama, Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la famosa definición, muchos de ustedes lo conocen bien, ahí tenemos la definición de qué es la fe. Dice el autor, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Esta palabra confianza significa literalmente tener una base firme para construir otras cosas. Muchas veces nosotros pensamos, no, más bien la fe es algo en el aire, es algo que no está bien plantado. Es que yo tengo una fe. Yo espero que así se habla el mundo. Yo tengo fe que va a pasar. Tengo fe con el nuevo gobierno que viene el próximo año, que algo cambia. Bueno, tal vez sí, tal vez no. Pero nosotros tenemos una verdadera fe que está plantada, que podemos construir por encima. La otra palabra ahí, certeza, tiene que ver con algo que está probado. Ahora, quiero también que vimos que todos esos verbos que hemos estado leyendo juntos, están plural. Dice, la fe es tener confianza en lo que esperamos. En lo que es tener certeza en lo que no vemos. También en todos los verbos que vimos antes, de Corintios, de Juan, miramos, veremos, fijemos. La fe es algo que pasa en la comunidad de creyentes. ¿Verdad que sí? Hay 3 elementos si nosotros queremos entender cómo podemos practicar. Bueno, si queremos practicarlo en comunidad, tenemos que entender cuáles son los elementos de la fe. Los 3 elementos, bíblicamente hablando de la fe, es escuchar, creer y obedecer. Abraham, el padre de la fe, dice que por su fe fue acreditado como un hombre de justicia. ¿Él simplemente escuchó y hizo lo que lo dio la gana? No. Él escuchó la palabra de Dios, lo creyó y después puso
las piernas, caminaba. Él fue a donde él tenía que ir. Es decir, si somos nosotros una familia de fe, vamos a ser una familia que escuchamos juntos la palabra, que creemos y que obedecemos. Es decir, hasta ahora lo hemos entendido muy a lo individual, a lo personal, pero también hay una invitación de estar escuchando lo que Dios tiene para mis hermanos. Creer. Wow, qué fuerte es decir a un hermano, yo creo que esto sí es algo que Dios va a hacer en su vida. Porque nosotros tan fácilmente, nosotros perdemos la fe. Pero Dios nos invita a estar cerca a otro y decirnos, si nosotros hemos escuchado esto, y yo creo que Dios sigue haciendo una transformación en su familia. Sigue adelante. Sigue pasando tiempo con sus hijos. Sigue invirtiendo en un buen matrimonio. Y ser obedientes. Es algo que debemos de hacer juntos. Es caminar en la fe. Y también en este versículo que acabamos de leer, la famosa definición de la fe es tener confianza en lo que esperemos, tener cierta certeza en lo que no vemos. Observa otra vez la dirección. Al principio es tener confianza en lo que esperamos. Es el futuro. Dios nos llama de tener confianza en lo que esperamos. Y después tener certeza en lo que no vemos, en la actualidad. Es futuro. En otras palabras, la fe es algo que viene del futuro hasta el presente. Yo no baso mi fe en lo que veo en mi presente. Basamos la fe en lo que viene en el futuro. Un pasaje paralelo a esto se encuentra en 1 Pedro 1, 3 a 5. Ahí voy a hacer un pequeño resumen del texto porque Pedro dice que ustedes tienen una esperanza viva, un futuro seguro. Nosotros no tenemos una esperanza como el mundo que yo espero otra vez. Con tal gobierno las cosas van a cambiar. No, yo tengo una esperanza viva. Mi esperanza sí murió hace 2000 años. La esperanza en en mayúscula. A veces yo cuestiono cómo hubiera sido la vida de los discípulos por esos 3 días. Nosotros nos desanimamos cuando hay algo difícil que pasa. Pero se imaginan cuando la esperanza, en mayúscula, todo lo que la humanidad espera, la esperanza murió. Tal vez algunos de nosotros estamos luchando con el desánimo o alguien en nuestras vidas. Se siente que la esperanza ha muerto. La buena noticia es que ahora la esperanza vive. La esperanza resucitó de la muerte. La esperanza viva. Yo tengo una esperanza viva. Yo tengo un futuro fijo por lo que es Jesús, por la resurrección de Jesús. Y dice en el 4, y recibimos una herencia por esta esperanza, por lo que viene en el futuro, que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Yo tengo una cuenta bancaria en el cielo que nadie puede tocar. Que tengo un futuro seguro en Cristo. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. ¿Cuál es la relación entre la esperanza y la fe? La esperanza es una realidad futura. Algo que nosotros esperamos, que es una esperanza viva y fija, pero la fe es cómo actúo,
¿Cómo vivo día a día basado en la esperanza? Yo puedo tener una esperanza fija, pero perder la fe. No caminar es como yo vivo en el día a día. La esperanza es una idea. La fe es un músculo que ejercitamos. Y nosotros, Dios nos invita a flexionar nuestros músculos cuando hay resistencia. En otras palabras, si uno tiene, tu fe tiene que tener un testimonio de Dios respondiendo con las pruebas. Recuerda que la idea de una prueba, la certeza tiene que ver con algo probado en el momento. No es fe, en otras palabras, si no está siendo probado. Ahora bien, Dios puede dar un testimonio de su bondad sin tener prueba. Dios me enseñó de esto de una manera muy personal después de un año de COVID. Sorprendentemente, durante un año de COVID, mi familia se mantuvo en una muy buena salud. También el trabajo de nosotros no fue afectado. Nosotros en la Iglesia Unión tenemos un colegio, escuela, ¿verdad?, de maternal hace 11. Muchos colegios perdieron muchos estudiantes, no pudieron pagar sus profesores. Nosotros tuvimos más alumnos. Mientras que todo el mundo estaba cerrando sus preescolares, sus maternales, porque ¿qué van a hacer los chicos viendo pantalla? Entonces, mejor cerrar esto. Nosotros decidimos abrir maternal, porque eventualmente el virus tuvo que estar, ¿verdad?, resuelto. Entonces, nosotros tuvimos fe, tuvimos seguridad. Y Dios, gracias a Dios, pudimos pagar 100% a los profesores. Por supuesto, tuvimos ahorros para otras cosas que tuvimos que utilizar, pero pudimos mantenernos. Pero comparto esto porque en realidad Dios nos cuidó como iglesia, como colegio, de una manera tan linda después de un año. Yo estaba bien físicamente, pero aproximadamente un año después, siento que fue de la nada un tema de un ataque de ansiedad. Para mí fue interesante que yo tenía esto en mis notas el día de hoy y que Carlos, el pastor, nos habló de esto. Creo que Dios nos está diciendo algo que tenemos que hablar. Es un tema un poco incómodo. Ay, pero pastores, tenemos que tener todas las respuestas y ser tan fuertes. No, a veces lo que está sobre nuestros hombros está muy pesado y tenemos que hablarlo. Tenemos que aprender de otros qué es lo que Dios ha hecho, porque a veces permite momentos difíciles para probar nuestra fe. Pero yo aprendí algo durante esta temporada. Yo aprendí de lo que yo estaba llamando fe, en realidad era agradecimiento por las bendiciones alrededor mío. ¿Por qué? Por muchos años mi oficina estuvo a la par de la clase de música. El profesor ahí día a día tocó canciones cristianas. Yo estoy viendo chicos ahí en la otra dirección aprender de la Biblia. ¡Wow! Familias transformados. Eso sí es muy lindo, pero esa es acción de gracias. Dios me dijo, cuando yo pasé por un tema de ansiedad, mira, no sabes mucho de lo que es la fe. Has tenido agradecimiento en su corazón por las bendiciones que yo te di. Pero eso no es fe. La fe es la confianza, la certeza en lo que yo no veo. Yo estaba viendo muchas bendiciones y lo raro era que otra vez me parece que llegó de la nada este ataque. Ahora bien, yo sé que fue muchos hábitos malos de mi parte que fue contribuyentes de esto. Yo no estaba cuidando mi
mi día a día, mi uso del tiempo, hasta mi ejercicio, mi dieta, etc. Pero yo pasé varias semanas en que yo sentí un hueco, especialmente en las noches. Yo recuerdo de apagar las luces, yo sentí como un gran hueco que me estaba jalando y no pude explicarlo bien. Lo único que podría decir a mi esposa es como que estoy manejando tan rápido en una carretera con muchas curvas y no puedo pararme, no tengo frenos. Y en cualquier momento voy a tirarme de un lado porque no hay ni siquiera obstáculos, no puedo pararme. Fue un tema mental y también emocional. Y esto me retó. Pero recuerdo una de las noches en que el Señor me depositó una revelación. Y no lo encuentro ahí en las notas, pero yo llegué, bueno, seguro que está aquí, tal vez está en las notas, el versículo creo que es 6, aquí está. En el versículo 1, el autor de Hebreos habla sobre la definición de la fe, pero en el versículo 6, mientras que él está hablando sobre los diferentes héroes, hay una joya ahí, un tesoro. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el opuesto también es cierto. Con la fe es esa certeza, es esta confianza que tú, Dios, me escuchas. No lo siento, no lo veo, no lo escucho. Pero yo sé que tú estás ahí. A veces el mundo habla filosóficamente que la fe es algo irracional, pero no lo es. La fe se basa en que yo he conocido el Dios fiel. Yo tengo guardado estas experiencias. Estoy con una hermana hace un par de semanas que está luchando con esto, con ansiedad actualmente. Y ella me pregunta, ¿pero por qué no lo estoy escuchando? ¿Por qué no me hablas? Y hermanos, este es un tema muy profundo y no pretendo de llegar a la profundidad de la pregunta. ¿Por qué Dios a veces permite cosas dolorosas? No pretendo de poder contestarlo en un par de minutos. Pero la dije dos cosas. Número uno, es que aunque no lo está escuchando, aunque no lo está viendo, Él está contigo. Él es un Dios fiel. Y su presencia va con nosotros. El segundo, bueno, yo tenía varios años a trabajar con ella en educación. Y yo decía, amiga, recuerda que cuando es el momento de la prueba, el docente, el maestro, es injusto dar respuestas a los estudiantes, ¿cierto? ¿Por qué es incorrecto? Porque es una prueba y nosotros debemos de entender que un buen maestro ha preparado a sus estudiantes, ha hablado, ha depositado en sus estudiantes el conocimiento para poder llegar a la prueba y pasarlo bien. Es decir, una de las cosas, otras no pretendo en llegar a la profundidad de este punto, pero una de las cosas que debemos de entender en las pruebas de la fe, porque la fe es trabajar este músculo, es que a veces no lo escuchamos, no lo vemos, pero nos está diciendo, recuerda de lo que ha pasado. Volviendo a Hebreos, creo que ya casi tengo que terminar, pero terminamos con Hebreos versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, con fe es posible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios haga dos cosas. Se puede agregar a Dios haciendo dos cosas. Uno, wow, qué fácil que es creer
Crea que Él existe. ¡Wow! ¿Qué tan fácil es? Pero en el momento sí, a veces lo más fácil, lo más básico sí tenemos que practicar. Dios, tú existes. En esta situación difícil, tú existes. No hay nadie como tú. Tú eres el Dios no creado. Y la segunda parte dice, y que sabe. Entonces podemos agregar a Dios sabiendo que Él existe y dos, sabiendo que Él recompensa a quienes lo buscan. Él está diciendo, sigue adelante. Se puede complacerme creyendo que yo recompenso a ti cuando me busca. Aún en la oscuridad de la noche. Entonces lo que el Espíritu Santo plantó en mi cabeza, esta realidad, que otras en 1,000,000 de años, que yo no puedo ejercer la fe, porque yo voy a ver a Jesús cara a cara. Yo no voy a cuestionar. Yo no voy a poder practicar, ejercer la fe en 1,000,000 de años como estuve en este momento. A veces yo imagino el tamaño de fe como las letras de Word, y, ¿verdad? Que uno puede hacerlos grande o pequeño. A veces mis letras no son 100. Sí, sí. A veces mi sí. Sí, a veces es un 12, es un 14. Pero hermanos, a veces es un 2. Que uno tiene que, ¿verdad?, usar lentes para ver el tamaño de este sí. Pero ¿sabes algo? No importa el tamaño. Este pequeño sí. Sí. La práctica de la fe agrada a Dios. Y aunque yo sentí que estaba todavía un gran hueco, yo dije, papá, te ofrezco. Quiero agradarte, Señor. Mi papá. No lo siento, pero yo sé que tú eres mi papá, porque siempre has sido mi papá. No me has abandonado. Yo he visto tu fidelidad durante los años y yo voy a seguir creyendo en ti. Y yo sentí en este momento, aunque todavía tenía que estar un poco medicado, para ser honesto, pero yo sentí de alguna manera las sonrisas del cielo sobre mi vida. Y en algún momento incluso yo hice una de esas oraciones peligrosas que uno tiene que tener. Yo decía, Dios, quiero estar bien, pero yo siento tu sonrisa sobre mi vida como nunca antes, de una manera que si tú quieres seguir, si tú quieres dejar una espina en mi lado, para que yo soy más dependiente como esto, que lo hagas. Porque yo quiero tener esta realidad tan claro que tú me estás viendo, que yo pueda agradarte sabiendo que tú existes. Y hermanos, otra vez en cierre. Esto es algo que yo he hablado el día de hoy bastante, como nosotros como individuales. Pero hemos creado de fijar nuestra mirada en Jesús. Significa crear espacios como iglesia. No podemos tener la agenda tan allá que no podemos simplemente decir, ahora vamos a ver a Jesús. Nosotros somos adictos de la novedad. A veces tenemos una buena prédica y hay que seguir con algo más, porque hay que seguir con algo más. Pero ¿qué tal es que simplemente estamos llegando, reuniendo, abrazándonos para ver a Jesús juntos? Mi deseo es que también podemos aprender cómo escuchar, creer y obedecer juntos, recordar unos a otros sobre la bondad de Dios y perseverar. La fe es algo que tiene que estar probado, o si no, no es la fe. Bueno, yo tenía algunos otros ejemplos de Dios
haciendo cosas en nuestra vida, pero quiero cerrar en oración. Y tal vez algunos de ustedes sienten que la fe, la certeza no es tan grande, no es un 12, tal vez es un 8. Y lo que el enemigo quiere hacer es descalificarnos, decir, tu fe no es tan grande. Pero lo que papá nos quiere decir hoy es, tu fe, tu sí. En la noche de tu alma, tú me estás buscando, tú me estás creyendo, tú me estás obedeciendo aún en la oscuridad. Yo recibo esto como una ofrenda. No tenemos un Dios papá otra vez que nos está dejando por debajo. Él ve cada sí, no importa qué tan grande, qué tan pequeño que es. Cada sí de nuestros corazones agrada a Él. Entonces, gracias, papá. Gracias porque nosotros no somos huérfanos, que nosotros somos hijos. Y yo oro para que tu rostro brille sobre este lugar. Para que la sonrisa del cielo brille sobre este lugar y que podemos caminar en nuestra condición, nuestra realidad de ser hijos amados. Gracias porque tú recibes a cada sí, cada acto de fe como un regalo de tus hijos amados. Gracias, Dios Padre. En nombre de Jesús, amén.